cuando termine esto. Gracias por la observación. Bueno, sigamos. Con respecto a lo que vendría a ser el valor residual o valor de desecho comercial, aquí nosotros tenemos que considerar la inversión que habíamos puesto en mi hoja de trabajo. No tienen que volver a calcularlo, ¿ya? A ver. Listo. Aquí teníamos. Disculpen, ¿se puede ver el Excel? Sí, ingeniero. Ya, listo, gracias. A ver, lo que decía aquí, acá nosotros tenemos el valor comercial. Esto se ha calculado, nos han dado el dato de cuánto vendría a ser el valor de reventa. Entonces, es simplemente sumar los componentes que habíamos identificado en la hoja de información relevante, que vendría a ser los 5.500.000 con los 800.000. Teniendo este dato, nosotros tenemos que hallar el valor de los libros, que vendría a ser la suma de la inversión de los 5 millones más los 700.000, que es el valor del terreno que no se ha considerado según el enunciado del caso, y a esto tenemos que restarle el cálculo que hemos hecho de la depreciación, que es de 400.000. Perdón, es de 4 millones. Con esto ya simplemente a restarle el valor de libros al valor comercial que voy a obtener por la venta de estos activos, voy a tener mi utilidad antes de impuesto, que es de 4.600.000, y a esto le voy a restar el impuesto a la renta, que vendría a ser el 29.5% por los 4.600.000. ¿Por qué calculo aquí el impuesto a la renta? Porque esto me va a servir para poder conocer este efecto tributario que voy a tener. Como va a haber utilidad, yo le voy a restar este impuesto a la renta a mi utilidad antes de impuestos. Y a esta utilidad después de impuestos, le voy a sumar el valor que había calculado de los libros. Con esto entonces yo tendría, como dijo bien uno de sus compañeros, el valor residual, que es de 4.943.000. Aparte de esto, bueno, tenemos como dato que se ha realizado la amortización o se va a realizar la amortización de gastos preoperativos y de capacitación en el periodo 1 de 60.000 soles. Para las personas que consideren que hacer este cálculo de valor residual es un poco más tedioso, bueno, aquí hay otra forma un poco más rápida, pero también guiándonos del cálculo del impuesto a la renta. ¿Cómo sacamos este valor de desecho comercial? Tenemos la venta de los activos tangibles de 6.300.000. A esto le vamos a quitar el impuesto, le vamos a quitar el impuesto a la renta que ya habíamos calculado anteriormente. De todas maneras, tenemos que hallar el valor de libros para tener este dato del impuesto a la renta y conocer si el efecto tributario va a sumar o restar. Y con esto, luego de vender este activo, vamos a saber que para el proyecto, este va a ser el monto que se va a registrar en el último año del ejercicio del proyecto o del ciclo de vida del proyecto que hemos identificado. O sea, para el periodo 5, este vendría a ser nuestro valor de desecho, que vendría a ser la venta del activo restado de lo que se va a tener que pagar por los impuestos. Acá, para entender mejor un poco esto, puse este enunciado que dice: si el activo tuviese un valor comercial, dado que al vender o genere una actividad contable de la empresa, se va a descontar dicho valor el monto del impuesto que se deberá pagar para obtener dicha utilidad. Esto va a ser siempre en el caso de que yo vea que debido a la venta se está generando una utilidad. Con respecto a esto, quisiera saber si es que tienen alguna duda, ya sea para el cálculo del valor en libros, del valor residual o de la depreciación que he calculado, para poder pasar a lo que vendría a ser el cálculo del servicio a la deuda o el cronograma de pagos. Pueden escribir las consultas o levantar la mano si es que tuvieran alguna duda.
Sí, señor Orihuela, ¿cuál es su consulta? Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta sobre el valor residual y la parte comercial que usted mostró que creo que se omitía el paso del valor de libros. ¿Es lo mismo o hay una forma de calcular omitiendo ese paso? O de todas maneras se tiene que calcular el valor de libros con la depreciación? Eso no me quedó bien claro. A ver, en realidad, lo que se tiene que conocer acá, de todas maneras, tienes que hallar el valor del libro, porque si te das cuenta, yo estoy utilizando este impuesto a la renta, ¿ya? Porque con esto yo voy a saber el efecto tributario. Entonces, sí o sí tengo que calcular el valor del libro, porque este valor comercial yo le tengo que restar el valor del libro y acá estoy incorporando el efecto de la depreciación. Por lo que este efecto de la depreciación yo ya lo voy a ver reflejado en mi impuesto a la renta. Así que puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas, pero como te darás cuenta, acá yo ya estoy asumiendo que he calculado esta parte de aquí. Yo ya de repente no tengo que calcular otra vez mi utilidad después de impuestos y sumarle otra vez mi valor de libros. Es un poco más rápido, sí, pero digamos que esta estructura es un poco más ordenada. De todas maneras, vas a tener que utilizar los componentes de la depreciación y el efecto que te va a generar al momento de calcular el impuesto a la renta, si es que hay utilidades. No sé si con eso respondí tu duda. Sí, ingeniero, más claro. Gracias. Listo. Si no tienen alguna otra consulta, entonces les voy a dar 20 minutos para que puedan calcular lo que vendría a ser el cronograma de pagos. Con respecto al cronograma de pagos, les voy a hacer preguntas que me digan cuál es el interés, el cálculo de la cuota y el cálculo de la amortización en los diferentes periodos. Y también el cálculo de la deuda. Entonces, a las 8:44 estaré haciendo esas preguntas.
Listo, alumnos. A ver, para esta oportunidad voy a llamar al azar. Han tenido ya, creo, suficiente tiempo para poder calcular su cronograma de pagos. Quisiera que me diga la señorita Alexa Samamé, ¿cuánto te ha salido el cálculo de la cuota para el periodo 1? Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Sí, se te escucha. ¿Cuál me dijo la pregunta? Disculpe. La pregunta es, ¿cuánto es la cuota para el periodo 1 y para el periodo 5? En saldo inicial me sale La pregunta es referente a la cuota. ya. Eh, 316.406.75. ¿Y para el periodo 5? Para el periodo 5, 38.856.97. No, perdón, la cuota 316.406.75 también. Sí, a ver, ¿me puedes explicar cómo has calculado la cuota? Eh, con la fórmula que es un poquito extraña. ¿Cuánto te ha salido? ¿Cuánto es el préstamo bancario? Disculpe, estoy un poquito enfermo. Es 1.086.250. Listo, muchas gracias. Ya, a ver, la siguiente Que pregunta se va a me... ser para el señor Brian Lee Áviles. ¿Cuánto te ha salido la amortización para el primer periodo? Pasamos a otra persona. A ver, ¿quiere participar la señorita Lourdes Aldara? ¿Cuándo te salió la amortización para el primer periodo y para el quinto periodo? Buenas noches, ingeniero. La amortización para el primer periodo es 1.512.84 y para el quinto periodo 2.712.84. Listo. A ver, esa no es la respuesta. ¿Alguna otra persona que haya calculado la amortización para el primer y quinto periodo? A ver, señor José Carlos Flores. Para el primer periodo me sale 164.331,75 y para el quinto 277.549,78. Perfecto. Muchas gracias. ¿Está bien la respuesta? Y una última pregunta para asegurarme que todos estén a la par. La pregunta es para la señorita Antonella Roxana Celinda. ¿Cuándo te ha salido el cálculo del interés para el primer periodo y para el quinto periodo? A ver, la pregunta va para otra persona entonces, para el señor Sebastián Nahuincopa. ¿Cuánto es el cálculo de interés para el primero y quinto periodo? Para el primero es de 152.075 y para el último es de 38.856.97. Listo, muchas gracias, está bien. A ver, entonces ahora procederé a mostrar la solución.
¿Me confirma, por favor, la señorita Elegaz si se puede ver el Excel? Sí, ingeniero. Listo, muchas gracias. Y por favor, la señorita Lourdes Aldara, si puede bajar la mano, a menos que tenga alguna consulta. Listo. Bueno, acá lo que tenemos que primero tomar atención es que en el caso nos está diciendo que se va a realizar un préstamo bancario que es del 20% de la inversión inicial. Nosotros ya hemos calculado en la sesión del domingo la inversión inicial. A esto se le va a tomar el 20% porque esta va a ser la cantidad que yo me voy a prestar del banco. Me están dando también como datos adicionales la tasa de interés anual o la TEA, que es de 14%, y el plazo del préstamo bancario de 5 años. Entonces, acá esto lo puedo resolver mediante dos formas. Una es, para calcular este cronograma de pago, se explicó que se podía usar esta fórmula de la cuota constante de amortización para un préstamo. Esto normalmente se utiliza para el caso de los préstamos bancarios y se asume que se está usando en este caso este método francés, donde se va a calcular una cuota de manera constante y luego se procederá a calcular la amortización y el interés. Entonces, en este caso, aplicamos esta fórmula que vendría a ser el préstamo bancario por el interés, que vendría a ser la celda C7 del 14%, que es la tasa efectiva anual, más por uno más el interés otra vez elevado a la n, que vendría a ser en este caso la celda C8, que es el plazo de 5 años. Esto se va a dividir entre uno más otra vez la tasa de interés de 14% elevado al número de periodos menos 1. Con esto yo ya calculo mi cuota. Adicionalmente a esto, recordamos que la cuota es la suma de la amortización con mi interés. Entonces, para yo poder calcular la amortización, primero podemos calcular el interés. Ya sabemos cuánto es la deuda al inicio del periodo 1. En el periodo 0 no voy a cancelar nada de la deuda. Y con esto tenemos que multiplicar entonces la deuda por la tasa que me ha dado el banco, el 14%, con lo cual tengo un interés de 152.075 para el primer periodo. Ahora, como les comentaba, para calcular la amortización, como ya sé que la cuota es la amortización más el interés, a la cuota le estaría restando el interés para calcular la amortización. Si se fijan bien, entonces, en cada periodo mi amortización va a ir creciendo, por el contrario, mi interés va a ir disminuyendo. Esto se da en este tipo de estructuras de cronograma de pago cuando se hace un préstamo bancario bajo este método francés que se explicó el día lunes. Con esto vamos a hallar que en el último periodo el saldo inicial se va a cancelar por completo y ya no tendría un saldo final. Aquí este saldo que me sale 0.02 es por un tema nomás de redondeos. Esta es una forma de hallar el cronograma de pagos aplicando esta fórmula de la cuota constante de amortización. Y la otra es similar, solamente que en lugar de utilizar esta cuota, vamos a utilizar una fórmula financiera en el Excel, que vendría a ser la fórmula pago. En la fórmula pago, lo que yo voy a ingresar en la primera parte va a ser la tasa del banco de 14%, seguido del número de periodos, que en este caso es de 5 años, y voy a poner el valor de la deuda en negativo, que vendría a ser en este caso el 20% del total de mi inversión de 1.086. Con esto entonces yo voy a calcular esta cuota constante y se va a realizar el mismo procedimiento. Hallar el interés de la misma forma, restárselo a la cuota y hallar la amortización para cada periodo. Y aquí se darán cuenta que en el último periodo voy a tener, en el periodo 5 voy a tener una deuda de 277.000 al inicio, pero que voy a amortizarla en su totalidad, por lo que para el siguiente periodo ya no tendría un saldo pendiente con el banco. ¿Hasta aquí hay alguna consulta o pregunta con respecto al cálculo de la amortización, el interés, la cuota, o con respecto a lo que se explicó referido a la depreciación o el valor de desecho para poder aclarárselos y empezar con el cálculo del estado de resultados? Pueden levantar la mano o escribir su consulta por el chat. Señorita Lourdes, ¿tiene alguna duda?
Parece que se le olvidó bajar la mano. ¿Alguna otra persona que tenga alguna consulta? A ver, chicos, si no hay consultas, entonces asumo que hasta la parte del cronograma, hasta lo que hemos visto hasta ahora, todos han entendido y han llegado a esa parte, por lo cual no deberían tener mayor problemas para resolver la siguiente parte. La siguiente parte quiero que calculen el estado de resultados del proyecto y también, Disculpe, en el chat hay una pregunta de un compañero. a ver, muchas gracias. En caso de realizar el pago de cuotas adelantadas, ¿cómo varía la amortización? Claro, en este caso, digamos, particularmente, estamos asumiendo que la cuota no va a ser adelantada, sino va a ser al final y vamos a asumir una amortización. Entonces, para este caso del proyecto, y creo, entiendo por el ingeniero Besada, se va a asumir que en la evaluación de su proyecto la amortización va a ser va a ir de manera creciente bajo este método francés, por lo que la cuota va a ser constante y no adelantada, como indicas. ¿Podría repetir el valor comercial? Sí, a ver un momento. A ver, señor Denilson, con respecto al valor comercial, puntualmente, ¿cuál es su duda? ¿O quiere que vuelva a explicar todo lo que es el valor de desecho comercial o valor residual? Bueno, asume entonces que quiere que explique todo lo que es el valor residual nuevamente. Ah, ok, ya, perfecto. Bueno, en realidad hay dos formas, como les dije, de calcularlo. Es básicamente lo mismo en el valor residual. En el valor de desecho comercial, yo tengo que calcular la venta que voy a tener de este activo. En este caso, en el enunciado me están dando que la venta del activo va a ser la suma de 5.500.000, que está referido a las obras civiles, y de 800.000 referido a a las maquinarias y equipos. Con esto, yo de todas maneras tengo que calcular cuánto va a ser el valor en libros. Yo lo que quiero es saber al final del último año de mi proyecto cuánto dinero va a ingresar por la venta de estos activos. Entonces, para eso tengo que considerar el valor de libros, el efecto que está dando la depreciación para estos activos tangibles. Por eso es que en el valor del libro yo estoy sumando acá la inversión que he hecho, que son los 5 millones de las obras civiles y maquinarias. A esto le estoy agregando el valor del terreno de 700.000, que no se ha considerado según el caso, y adicionalmente le estoy restando lo que se ha depreciado en los 5 años del ejercicio. ¿Esto para qué? Para yo conocer la utilidad antes de impuesto y poder saber el efecto tributario que me va a generar esta disminución del valor. Entonces, en este caso, como yo voy a tener una utilidad, voy a saber que este efecto tributario va a ser negativo y le voy a restar a mi utilidad. Y esta es la razón, digamos, o este es el cálculo que yo utilizo en el valor de desecho comercial. En lugar de volver a calcular otra vez la utilidad después de impuestos y sumarle otra vez el valor de libros, yo acá directamente, con este impuesto a la renta, yo solamente se lo tendría que sumar a la venta del activo y con esto tendría el valor de desecho, que es lo mismo. Es básicamente omitir unos pasos, pero de todas maneras tengo que calcular la depreciación total y tengo que calcular el valor de libros para conocer el efecto que me va a generar el impuesto a la renta. Espero con eso haber respondido su pregunta y de no haber más consultas, entonces tienen a partir de ahora 20 minutos adicionales a las 9:20. Estaré revisando, estaré consultando cuándo les ha salido la utilidad operativa para el estado de resultados del proyecto y el impuesto a la renta para el estado de resultados del proyecto y también el estado de resultados del inversionista. Cuánto ha sido su utilidad neta y el impuesto a la renta para los 5 años del ejercicio. A las 9:20 le estaré haciendo las preguntas.
Listo, a ver, me acaban de hacer una consulta con respecto al estado de resultados. Lo que les estoy preguntando para este caso es calcular el estado de resultados del proyecto y el estado de resultados del inversionista. Acuérdense que en el estado de resultados del inversionista están los gastos financieros, por lo que también la utilidad va a variar. Entonces quisiera que calculen ambos estados de resultados del proyecto y yo les voy a hacer consultas con respecto a algunos de los componentes del estado de resultados, ya sea la utilidad neta, el impuesto a la renta y la utilidad operativa.
Listo, a ver, continuemos. Por favor, levanten la mano los que han calculado cuánto les sale la utilidad operativa para el primer año y para el quinto año, al igual que la utilidad neta. A ver, señor José Carlos Flores. Sí, ingeniero, en la utilidad operativa me sale en el primer año 355.000 y en el quinto año me sale 719.436,89. Perfecto, está bien. Por ahí hay una pequeña diferencia, de repente es por el tema de redondeo de decimales, pero está bien. La otra pregunta es con respecto a la utilidad neta. ¿Cuánto le sale? A ver, esta pregunta es para la señorita Jocelyn Karina Espinosa. ¿Cuánto te sale la utilidad neta para el primer año y para el quinto año? Para el primer año 250.275 y para el quinto 507.203,19. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, esos son los datos del estado de resultados del proyecto. Ahora quisiera saber cuánto les ha salido la utilidad antes de impuestos, antes del impuesto a la renta, en el caso del estado de resultados del inversionista. Quisiera que me digan esa utilidad, la utilidad del año 2 y del año 4 en el estado de resultados del inversionista. La pregunta es para Nicole Victoria Carrillo. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, quisiera que me digas cuánto te ha salido el cálculo de la utilidad antes de impuesto a la renta en el estado de resultados del inversionista para el segundo año y para el cuarto año. Ya para el segundo año me salió 108.775.78 y para el cuarto año me salió 177.660.63. Listo, gracias. Ahí, bueno, el resultado no es el correcto. De repente has considerado mayores gastos financieros o no has calculado muy bien el tema de los gastos de venta. La misma pregunta para la señorita Dafne Paola Huanca. ¿Cuánto te sale la utilidad antes de impuesto a la renta para el segundo año y cuarto año? Para el segundo año me sale 368.731.44 y para el cuarto 602.239.42. Listo, muchas gracias. Y una última pregunta. Bueno, esta pregunta va a ser de manera al azar para saber que todos han llegado hasta el cálculo de la utilidad neta. La pregunta es para el señor Diego André Tineo. ¿Cuánto te sale la utilidad neta para el quinto periodo del estado de resultados del inversionista? Buenas noches, ingeniero. Para el quinto año me sale 479.809.03. Listo, muchas gracias. Bueno, asumiendo entonces que todos han podido llegar a hasta el cálculo del estado de resultados del inversionista, entonces les voy a mostrar parte de la solución. A ver, en este caso, primero, independientemente del método, siempre es bueno tener en una pestaña el estado de resultados del proyecto para así ahí conocer cómo se va a comportar el impuesto a la renta. Entonces, yo ya acá tengo mis ventas y mis costos de ventas. Estos son datos que se han explicado el día domingo y que ya se habían calculado antes en la hoja de trabajo. Sé que mis ventas totales están en función a mi precio y a mi cantidad. Para esto, en el caso, me dice que la variación del precio va a estar en función al aumento de la inflación, que es de 3%. Con lo que simplemente las ventas de cada año van a ser la cantidad por el aumento de mi precio del año anterior más la inflación. Con lo cual ya tengo el cálculo en mis ventas totales y para hallar mis costos de venta, en el enunciado también me dicen
que mis ventas totales están en función, o mis costos de ventas, perdón, están en función a mis ventas totales, es el 45% de eso, con lo cual ya podemos calcular la utilidad bruta. De ahí también tenemos la misma información para los gastos administrativos y de ventas, que es un porcentaje del 10% de las ventas, y la depreciación que hemos calculado de los activos, tanto de las obras civiles como de las maquinarias. Hemos calculado que el total para cada año es de 800.000. Esto simplemente ya no tendremos que calcularlo, sino lo vamos a jalar de la otra pestaña del Excel. Y la amortización que tenemos como dato de la capacitación y los gastos preoperativos que se van a realizar en el año 1. Con esto entonces calculamos la utilidad operativa, que vendría a ser la utilidad bruta, restándole los gastos administrativos y de ventas, la amortización o costos no desembolsables y la depreciación. Y aquí calculamos el impuesto de la renta, que vendría a ser el dato que nos han dado, que es el 29.5% de la utilidad operativa. Y con esto finalmente terminamos hallando la utilidad neta, que es la diferencia de la utilidad operativa restándole el impuesto a la renta que se ha calculado. De la misma forma se da para el estado de resultados del inversionista, con la diferencia de que en este caso sí se han de incorporar los gastos financieros. Acuérdense que en el estado de resultados del proyecto se asume o se tiene en consideración que el proyecto está funcionando o va a funcionar sin financiamiento externo alguno, por lo que no van a haber gastos financieros. Pero en el inversionista sí. Y al haber estos gastos financieros, va a afectar a mi utilidad y por ende voy a pagar menos impuestos. Pero en este caso, el cálculo de los gastos financieros ya no lo tengo que calcular aquí. ¿Por qué? Yo ya lo he calculado antes al calcular mi servicio de deuda o mi cronograma de pagos. Aquí, como pueden ver, para los primeros periodos, el primer periodo, segundo periodo, tenemos los gastos de interés de 152.075 y 129.000. Aquí vemos 152.075 y 129.000. A la utilidad bruta, entonces, vamos a restarle nuevamente los gastos administrativos y de ventas, que van a ser igual que en el estado de resultados del proyecto, la depreciación, que igual se va a mantener constante, la amortización, y solo vamos a incorporar los gastos financieros. Con esto vamos a calcular ya la utilidad antes del impuesto a la renta, pero a esto no le vamos a llamar utilidad operativa porque se están incluyendo los gastos financieros. Y nuevamente vamos a restarle el impuesto a la renta, pero en este caso obviamente los impuestos van a ser diferentes porque la utilidad va a ser menor debido a un mayor gasto que se debe al endeudamiento. Y finalmente tendremos la utilidad neta, que vendría a ser la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta. Hasta aquí quisiera saber si es que tienen alguna duda o consulta respecto al cálculo del estado de resultados del inversionista o del proyecto. Tienen un minuto para hacer sus consultas y luego procederemos para calcular lo que vendría a ser el flujo de caja económico, el flujo de caja del inversionista, el flujo de caja financiero y los indicadores para evaluar el proyecto. Listo. Entonces, si no tienen mayores dudas,
como ya tienen la mayor cantidad de datos calculados para poder hallar el flujo de caja del proyecto, simplemente sería en muchos de los casos jalar de esas otras pestañas y quisiera que calculen lo que vendría a ser el flujo de caja económico y el flujo de caja del inversionista. Ahí le voy a hacer unas preguntas con respecto a los indicadores económicos, tanto del BAN económico, el TIR económico y el BAN financiero y TIR financiero y la interpretación de esos indicadores. A las 9:45 entonces estoy realizando las preguntas.
A ver, listo chicos. Voy a empezar ahora para tratar de poder terminar este caso el día de hoy antes de las 10:15. La primera pregunta es con respecto al cálculo del flujo de caja operativo y al flujo de caja de inversiones. Quisieran que levante la mano quién ha calculado el flujo de caja operativo para los 2 últimos años, el periodo 4 y 5, e igualmente el flujo de caja de inversiones para los 2 últimos periodos. A ver, señor Nawin Copa. El flujo de caja operativo en el año 4 me sale 1.276.002.92 y en el quinto año 1.307.203.01. Listo, muchas gracias. La respuesta está correcta. E igualmente otra pregunta para otra persona que me diga el cálculo del flujo de caja de inversiones para el periodo 4 y para el periodo 5. Sí, señor Orihuela. Sí, ingeniero. Para el periodo 4 es ese 13.522.50 y para el periodo 5 es 5.407.272.38. El último dato me lo puedes repetir, por favor. 5 millones. 407.272.38. Ya, perfecto. Está bien, simplemente es un tema de redondeo de decimales. Está bien la respuesta. La siguiente pregunta la voy a hacer al azar. Es con respecto al flujo de caja del proyecto o el flujo de caja económico. Quisiera que me digan el resultado del flujo de caja del proyecto para los 2 últimos periodos. La pregunta es para, a ver, la señorita Caroline Nicole Malque. Señorita Caroline, le hice una pregunta con respecto al flujo de caja del proyecto. ¿Cuánto le ha salido en el cuarto año y en el quinto año? A ver, chicos, pareciera que varios están acá haciendo acto de presencia y no están conectados. O no están simplemente tomando atención o no han entendido muy bien el caso. Por eso es que les pido que levanten la mano para saber si es que están entendiendo o no. La misma pregunta para el señor Eric Barriga. A ver, señor Quispe. Ya, sí, 1.085.480.35. Y en el año 5 es 6.537.475.65. Disculpe, el último no le escuché. ¿Cuánto fue el último cálculo? 6.537.475.65. Ya hay una pequeña variación. ¿Alguna otra persona que haya calculado el flujo de caja para el cuarto y quinto periodo? A ver, la señorita Yanela Marisol Ruiz. Ok, ingeniero, para el año 4, 1.262.480.35 y para el año 5, 6. 6,714,465.65. Ya listo, está bien.
Muchas gracias. A ver, otra pregunta adicional. Asumiendo que entonces ya han calculado todos lo que es el flujo de caja operativo, el flujo de caja de inversiones y el flujo de caja de proyecto porque han llevado esos resultados, quisiera que me digan cuánto les sale el costo de oportunidad y el BAN económico y el TIR económico. A ver, señor Orihuela, ¿cuánto le sale el BAN económico, TIR económico y la COC? Ok, ingeniero, la FAC me sale 18.40%. El banco económico me sale 161.000, bueno, negativo, 161.751.54 y la TIR me sale 17.53. Listo, muchas gracias. Está bien la respuesta. Habiendo escuchado lo que ha dicho su compañero, voy a elegir al azar a una persona que me diga entonces cómo se interpretan esos resultados, tanto del BAN económico como la tira económica. La pregunta es para el señor Frank Anthony Campos. Misma pregunta para el señor Edgar Jesús Enrique. Ingeniero, los resultados se interpretan como que el ban económico, al ser negativo, se rechaza el proyecto, ya que no superan la inversión inicial. Y del mismo modo, el TIR económico, al ser menor que el costo de oportunidad de capital, se rechaza el proyecto. Ya, perfecto, está bien. El sustento con respecto al BAN no es del todo cierto. Con respecto a la TIR, sí. El BAN sí efectivamente tiene que ser mayor a cero para que consideres tu proyecto rentable. Y con respecto a la TIR económica, tienes para esos que has calculado también el costo de capital. Eso lo vas a comparar con la TIR de proyecto y como estás viendo que la TIR de proyecto te está dando 17.53, eso es menor a la tasa que tú estás exigiendo de 18.4%, por lo cual el proyecto no es rentable analizándolo desde el punto de vista económico de la empresa sin financiamiento alguno. Y ahora la misma pregunta, pero los indicadores financieros. Quisiera que me digan cuánto les ha salido el cálculo del CPPK, el BAN financiero y TIR financiero. A ver, entonces estaré llamando nuevamente al azar. En este caso, la pregunta es para el señor Arturo Conrado. ¿Cuánto le sale el CPPK y el BAN financiero? A ver, si ni siquiera están respondiendo, estoy asumiendo que no están presentes y de ahí no se vayan a quejar cuando no se les esté considerando o no entiendan alguna pregunta debido a que no han estado presentes. Señor Nicolás Chávez Arroyo. Sí, ingeniero, buenas noches. El CPPK me sale 17.52% y el BAN financiero me sale 189.466.86. ¿Y la TIR financiera cuándo te sale? Y la TIR financiera me sale 18.67%. ¿Qué puedes concluir entonces con esa información?
Bueno, que es recomendable. eh, eh, o sea, es recomendable, ¿no? No. Recomendable que la TIR, el BAN, el proyecto, Es recomendable la TIR. y con respecto al BAN, Igual, recomendable. ya, por qué crees que el proyecto, a ver, según los cálculos que has hecho y que me acabas de mencionar, en el flujo de caja económico del proyecto, el proyecto es rentable? Sí, porque cubre la inversión, lo que, lo que he hecho ahí en la TIR, el, el CPPK. Te estoy hablando del flujo de caja económico ahora, no del flujo de caja del inversionista. Ya me has dado tu análisis con respecto al flujo de caja del inversionista. En el caso del flujo de caja del proyecto, donde no hay financiamiento, ¿el proyecto es rentable o no es rentable? Sí, sí viene a ser rentable, ingeniero. ¿Cuál es el sustento? A ver, te lo pongo de esta forma para que entiendas un poco mejor. Está bien los resultados que has dado con respecto al balance financiero y al TIR financiero, pero no es solamente calcular el dato, sino saber cómo interpretarlo. Acá lo que está pasando, y lo dije hace unos minutos, es que tú tienes un BAN económico negativo. Y para despejar aparte la duda, puedes comparar la TIR. Al comparar la TIR, tú te estás dando cuenta que la TIR que te da el proyecto es menor que la tasa que tú estás exigiendo. Entonces, al ser menor y tener un BAN negativo, el proyecto no va a ser rentable. Pero, ¿quién me puede responder por qué razón a la hora de analizar ahora el flujo de caja del inversionista, el proyecto sí sale rentable? Les doy unos minutos para que puedan responder esa pregunta. Bueno, si lo tiene claro el señor Pasa, a ver, prosiga. Debido a que el BAN financiero es mayor a cero, se acepta el proyecto. Y en el caso del TIR, debido a que el TIR financiero es mayor al COC de 17,52, se acepta el proyecto igualmente Ya, con el el TIR financiamiento. financiero en sí es mayor que el CPPC, ¿ya? Pero ¿por qué razón? Y a eso va la pregunta. Te sale, digamos, al principio en el flujo de caja económico del proyecto, que el proyecto no es rentable, pero en el financiero sí. ¿Qué es lo que está pasando para que ahora sí venga a ser rentable el proyecto? A ver, les doy un minuto adicional para que puedan contestar esa pregunta. Oh, ingeniero, Sí, es por el préstamo, ya que se tienen más fondos en la caja y es por el préstamo. ya, no es del todo preciso. A ver, señor Orihuela. Bueno, ingeniero, solamente para complementar, creo que sería por lo que estamos aumentando la parte financiera, de que no se consideraba en la parte del proyecto para el inversionista. Y por eso ahí cambia. Ya, mire, están más o menos cerca. La razón por la cual
en este caso se hace rentable porque, para empezar, ustedes tienen que analizar la fórmula del CPPC y ahí se están dando cuenta que están utilizando los porcentajes. A ver, les voy a mostrar mejor la solución. ¿Me confirma la señorita Legaz si se puede ver el Excel? Sí, ingeniero. Ya, puntualmente para responder eso, tú tienes que en la fórmula del CPPC, aquí estás usando, digamos, lo que vendría a ser este financiamiento a través de una entidad bancaria y el aporte capital. Este costo de deuda del banco va a ser menor a tu costo de deuda. ¿Por qué? Porque el banco invierte en diferentes activos, trata de, por la teoría de portafolios, digamos, que trata de diversificar sus inversiones, por lo cual va a tener menor riesgo y su tasa va a ser menor que la tasa que estamos usando nosotros inicialmente, que es la COC para el flujo de caja del proyecto. Al nosotros incorporar una deuda, nos estamos apalancando. Y ese apalancamiento se va a ver reflejado en esta fórmula, por lo cual va a disminuir, digamos, lo que voy a exigir yo en el proyecto, y con eso me voy a dar cuenta que si bien aquí yo tenía una COC de 18.4%, me iba a salir un man económico negativo, pero debido al apalancamiento, dado que nos hemos prestado dinero del banco, este apalancamiento va a generar que ahora sí el proyecto sea rentable. Ese es el sustento. A ver, con respecto a la elaboración del flujo de caja económico del proyecto, tenemos aquí que el flujo de caja operativo vendría a ser los ingresos menos los egresos. Esto ya se ha calculado. Es simplemente jalar de las pestañas anteriores para hallar mi flujo de caja operativo. A esto de aquí le vamos a restar el flujo de caja inversiones, que también ya hemos calculado sus componentes, ya sea la inversión en activos tangibles, de las obras civiles, de la maquinaria, la necesidad de capital de trabajo y la recuperación de capital que se va a dar en el último periodo del proyecto, que vendría a ser la suma total de la inversión que se ha necesitado para el proyecto, y al final también hay que considerar el valor residual, que va a ser un ingreso. Entonces, por la teoría, como se explicaba, en el flujo de caja de proyecto, para hallar este flujo de caja de proyecto económico, tendremos que sumar el flujo de caja operativo con el flujo de caja inversiones y hallar el flujo de caja del proyecto. En este caso, digamos, hay una pequeña, por así decirlo, trampa, porque no se ha considerado inicialmente el terreno. Hemos dicho que el terreno, ya uno cuenta con el terreno, no es una inversión que se vaya a tener que hacer a través de un financiamiento, a través de préstamo bancario. Este es un terreno que ya se cuenta, pero que se tiene que incorporar en este ejercicio. Y con esto recién vamos a poder calcular el flujo de caja del proyecto, siempre acordándonos que este último año tiene que estar el valor residual por la venta de los activos o la venta de la liquidación del proyecto y la recuperación de capital. De repente acá esta es una de las razones por las cuales a uno de sus compañeros les ha salido un valor diferente. Ahora, para hallar el COC, tenemos la siguiente fórmula, que vendría a ser la tasa libre de riesgo, la cual ya nos dan como dato. Información relevante, tenemos acá que es de 16%, la rentabilidad del mercado y el beta del sector, que es 1.2, que me está diciendo que cuando el beta sea mayor a 1, va a haber mayor rentabilidad, pero también va a haber mayor volatilidad y eso está asociado al riesgo. Con esto nosotros calculamos el COC y ya podemos calcular los dos indicadores financieros, o perdón, económicos más importantes, el BAN y la TIR. En el caso del BAN, podemos calcularlo mediante dos formas. Una es usando la fórmula del Excel, el BNA, que sería seleccionar en este primer paso la tasa que hemos calculado el COC. Luego estaríamos seleccionando los flujos desde el periodo 1 al periodo 5, lo cual estaríamos descontando a esta tasa y a esto le estaríamos restando la inversión inicial. Con esto tenemos que el BAN va a ser negativo, con lo cual el proyecto no va a ser rentable, pero también podemos calcularlo de la siguiente forma. Si es que no saben esta fórmula o no quieren utilizarla, la podemos calcular de manera manual, que vendría a ser llevando todos estos flujos al presente
y lo tendríamos que dividir entre el ECOC elevado a la n, que vendría a ser el periodo donde ingrese ese flujo de caja. Entonces, para, digamos, el periodo 3, estaría considerando este flujo de caja entre 1 más la tasa de descuento elevado al cubo, que es el tercer año. Sumando estos tres flujos, que ya están en valor presente, no estaría calculando todavía el BAN económico. A esto me faltaría restarle la inversión inicial que he realizado de menos 6 millones. Restándole esa inversión, estaría llegando a la misma conclusión que con la fórmula, menos 61.751.47. Y en el caso de la TIR, que es un poco más tedioso su cálculo, aquí sí sería más práctico utilizar la fórmula. En este caso, la fórmula en Excel o la fórmula financiera es TIR. Aquí vamos a seleccionar todos los flujos de caja, incluyendo la inversión que se hace en el periodo 0. Y comparamos esta TIR económica con el costo o con la COC. Al ver que la TIR que me da el proyecto es menor a la que yo estoy exigiendo, también concluyo que el proyecto no es rentable. De la misma forma, vamos a hacer esto para el flujo de caja del inversionista, solo que aquí vamos a incorporar los gastos financieros. Y debido a estos gastos financieros, se va a generar un apalancamiento, el cual me va a permitir poder financiarme con una tasa, una TEA de, me creo que era 14%, ¿sí? Y aquí vamos a calcular ya no el COC, sino el CPPC, porque estamos incorporando esta otra variable que vendría a ser el costo de la deuda del banco con el COC que ya habíamos calculado arriba. Entonces, aquí podríamos hacerlo de dos formas. Una, podemos hallar el CPPC poniendo la cantidad del préstamo, que vendría a ser el DB, el préstamo que solicitamos al banco, que vendría a ser 1.086.000, o dividiéndolo entre la inversión inicial de los 5 millones, o podríamos simplemente agarrar este porcentaje, este ratio que me han dado de cómo se va a financiar el proyecto. El 20% se va a financiar con el banco y el otro 80% va a ser el aporte de capital. Entonces, con esto, simplemente multiplicando esto, la deuda por el costo de deuda más el porcentaje del aporte de capital propio por el COC, estaríamos hallando la CPPC, que es de 17.52. Y de igual manera, para hallar el BAN financiero y TIR financiero, usamos las fórmulas que les mencioné hace un rato, pero le estaríamos descontando con esta nueva tasa. Al descontarlo con esta nueva tasa, nos estamos dando cuenta que aquí el BAN financiero sí es positivo, es mayor a 0, el proyecto es rentable, a diferencia que en el flujo de caja económico, donde el BAN económico es negativo. En este sentido, y como lo dije hace unos minutos, este apalancamiento me sirve para endeudarme a una menor tasa y esto va a hacer que mi proyecto sea rentable si es que lo financio en un 20% a través de un préstamo con el banco con una tasa de 14% de interés anual. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pueden escribir sus preguntas en el chat en 1 o 2 minutos para indicarles luego lo que se va a hacer la siguiente sesión. Ya he colgado de todas formas el caso que se va a ver en la sesión del sábado. No se va a colgar por instrucciones del profesor la solución de este Excel. A partir del día sábado, después de la clase, se va a colgar en un Word los pantallazos de la solución de este Excel que les acabo de mostrar, más no la misma hoja de cálculos para que pueda cerciorarme también que están entendiendo y que lo vuelvan a trabajar y así resolver mejor el siguiente caso. Señora Pasa, ¿tiene alguna consulta? No, ingeniero, disculpe. Listo. Voy a dejar. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que acabo de explicar?
A ver, chicos, entonces, si no hay más dudas, eso es todo por hoy, a menos que el ingeniero Besada quiera agregar algo con respecto a la sesión de hoy. Acuérdense que para el día sábado se les va a pedir que desarrollen el segundo caso que he colgado y que de todas formas calculen lo que vendría a ser la inversión en activos tangibles, la amortización y los flujos de caja del proyecto. Sí, Luis, muchas gracias por tu apoyo el día de hoy. Pues solamente comentarle a los alumnos de que se está muy al tanto, no solamente quienes están presentes en la clase, sino que también quienes están resolviendo, ¿ok? Eh, a través de las preguntas que hace Luis, pues nos damos cuenta quienes están solamente por estar, ¿no? Entonces estamos tomando nota de eso como parte de las evaluaciones finales, ¿no? Como ya se ha comentado en la publicación del día domingo. Bien, tengan eso en cuenta, por favor, para las últimas clases. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, alumnos. Nos vemos el día sábado.